Bienvenido a Robles Code y hoy vamos a explicar qué es Optim y cómo surge la idea de Optim. Empecemos por el problema que origina este desarrollo de software. En la ETSIDI, que es una escuela técnica superior de la Universidad Politécnica de Madrid, se gestiona la asignación de cientos de alumnos para poder organizar las sesiones de laboratorio. Esto inicialmente parece algo sencillo, pero para poder obtener los grupos de laboratorio tenemos que organizar a los profesores, las aulas, los horarios y a todo el alumnado. Actualmente todo eso se hace completamente manual, con lo que lleva muchísimo tiempo. De hecho, en la zona de abajo he puesto 4 puntos más destacables que influyen en esta gestión manual, que es un proceso lento, propenso a errores humanos, datos heterogéneos, es decir, que los datos pueden venir de cualquier parte, cada profesor tiene su Excel, cada profesor tiene su metodología, cada uno tiene su sistema de llevar los datos. Y luego, como he comentado anteriormente, múltiples variables. Estamos hablando de asignaturas, de profesores, de alumnos, aulas. Y no todo queda ahí, en esas variables, sino que aparte de ello tenemos unas restricciones que tenemos que tener en cuenta. Esas restricciones son las siguientes. La hemos dividido en dos tipos de restricciones distintas. Por un lado tenemos las restricciones duras, aquellas restricciones obligatorias, y por otro lado tenemos las restricciones blandas, que son aquellas que intentan satisfacer unas preferencias, pero no por ello son obligatorias. Empezando por las restricciones duras, tenemos algunas restricciones que son lógicas, es decir, que un profesor no puede estar asignado a dos grupos en la misma franja horaria. Obviamente un profesor no puede dar clase a dos grupos de laboratorio a la vez. Que un alumno no puede estar en dos grupos de laboratorio en la misma franja horaria. Otra cosa lógica, es decir, un alumno no puede estar en dos clases en el mismo tiempo. Y luego, por consecuente, el aula. Es decir, otra restricción dura es que el aula no puede tener dos asignaturas en una misma franja horaria. Es imposible que en un mismo aula se cursen dos grupos de laboratorio a la vez. La capacidad del aula no puede ser superada y ya pasamos a un paso más de complicación en estas dos siguientes restricciones duras, que es respetar la disponibilidad horaria de los profesores, tanto franjas horarias como días concretos, y respetar los días no disponibles de las aulas. ¿Por qué estas dos restricciones duras complican todo el desarrollo? Porque aquí ya no estamos hablando de organizar simplemente a alumnos, profesores y aulas, sino que estamos hablando de que si un profesor el día 20 de abril no puede acudir por cualquier motivo, o el día 20, 21 y 22 de abril tiene un congreso en algún sitio y esas fechas no las tiene disponibles, eso se va a tener en cuenta a la hora de organizar los laboratorios y nos va a generar modificaciones en las fechas de los grupos de laboratorio. Y ya no solo eso, sino que aparte de ello, también tenemos las restricciones de las franjas horarias, que si un profesor entre X hora y X hora tiene tutoría, otra clase o cualquier cosa, también se tiene en cuenta. Es decir, estamos haciendo una distribución teniendo en cuenta muchas variables. Y con las aulas sería muy parecido. Tendríamos en cuenta las fechas concretas que ese aula no está disponible, porque ya sabemos que una semana se va a realizar una obra por cualquier motivo. Entonces tendríamos en cuenta esas fechas no disponibles en el aula. Por otro lado, tendríamos las restricciones blandas que no son obligatorias, pero que nos permite tener una configuración mucho más bonita. Por ejemplo, que todos los grupos sean pares. ¿Por qué los queremos pares? Porque siempre se realizan las prácticas en parejas, por lo tanto es necesario, dentro de la posibilidad, que todos los grupos sean pares para que no haya un grupo de 3 o una persona que vaya sola. Por lo tanto, generamos esa restricción blanda de paridad de grupos, que en el caso de que una asignatura tenga número impar de alumnos, solo uno de ellos será impar. Mantener los tamaños de grupos equilibrados, que un grupo de laboratorio no tenga 40 alumnos y otro grupo tenga 20 alumnos, es decir, que estén equilibrados. Y por último, balancear la carga de grupos por profesor, para que no un profesor cargue con todos los grupos de laboratorio, sino que puedan balancear esa carga entre todo el profesorado. Una vez tenemos puesto en contexto el problema que origina este desarrollo, tenemos la respuesta de qué es Optim. Optim, al final, es una aplicación que permite centralizar los datos y automatizar la organización de los horarios de laboratorio mediante un motor de asignación. Ese motor tendrá en cuenta todas las restricciones comentadas anteriormente. Las características clave de este desarrollo son una interfaz gráfica intuitiva, como a mí me gusta llamarla user-friendly, un motor modular de 8 fases, gestión de restricciones duras y blandas, las que hemos comentado anteriormente, y además este desarrollo nos permite
exportar cada uno de los módulos en JSON y el resultado final nos lo permite exportar tanto en JSON como PDF. De hecho, los PDF tenemos dos tipos de PDF, los cuales son de mucha utilidad. Como podéis ver, aquí ya tenemos un poco de introducción hacia el software final, que son los módulos que tenemos que ir configurando antes de ejecutar el motor de organización. Tendríamos calendario, grupos, asignaturas, horarios, profesores, alumnos, aulas, y luego tendríamos un apartado de parámetros que no es configurable, pero que nos indica qué restricciones hemos tenido en cuenta en el motor de organización. De hecho, Optim surge de la composición de las palabras en inglés de Optimized Process Task Integration and Management, que realmente es la esencia de Optim. Y ya no solo la composición de varias palabras en inglés, sino que Optim, cuando nosotros pensamos en Optim, lo primero que nos viene a la cabeza es optimizar, que es para lo que se ha generado, para optimizar tiempo, para generar una organización mucho más rápida, que no tardemos tanto tiempo en realizar algo que realmente lo podría realizar un algoritmo. En Optim se ha tenido en cuenta cada detalle, ya no solo por el nombre, en el caso de que Optim sea una composición de palabras inglesas y que todo ello sea la semilla de este desarrollo, sino que cualquier aspecto que podáis ver dentro de la aplicación, colores, organización, botones, información, todo ello se ha pensado con la filosofía del user friendly, es decir, pensando en el usuario final. Todo esto lo iremos viendo en los vídeos que iré comentando sobre cómo configurar la aplicación y cómo funciona. Nos vemos en el próximo vídeo.